Bienvenidos, manitas. Este vídeo ya va a ser el último de la serie que estamos haciendo de cajas regalo, en el que voy a utilizar cartón contracolado y tela. ¿Queréis ver qué cajita vamos a hacer? Acompañarme, que empezamos. La cajita que vamos a hacer hoy va a tener forma de libro. Si no habéis visto todas las anteriores cajas regalo que hemos estado haciendo durante este mes de diciembre, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces a cada una de ellas. Yo os voy a confesar que en esta ocasión esta cajita va a ser un autorregalo, así que he escogido los colores que más me gustan. Vamos a empezar cortando las siguientes piezas. Dos rectángulos iguales de 15 por 20 centímetros. Uno será la tapa y la otra la base. Otros dos rectángulos más pequeños de 6 centímetros por 15. Y este otro va a tener 2 milímetros menos. 5,8 por 15. La altura es la misma. Y la disposición de estas cuatro piezas va a ser la siguiente. Una primera pieza grande de 15 por 20. Después pegaremos el lomo de 6 por 15 centímetros, después esta otra pieza de 15 por 20 y por último esta otra pieza más estrecha, la más pequeña de las cuatro, que en la altura es igual, todas son de 15 centímetros, pero el ancho es de 5,8. Vamos a ir pegando estas piezas a un trozo de fieltro en color rojo. La tela podéis escoger la que queráis. Y este fieltro será el exterior de mi cajita. Aplicamos cola blanca de carpintero o cola de encuadernar. Tenemos que extenderla muy bien para que toda la tela se nos pegue en el cartón y no nos queden bolsitas de aire. El fieltro es gordito, pero si utilizáis una tela que sea finita y se os transparente, yo os aconsejo que al cartón primero le peguéis un folio en blanco y después la tela. Primera pieza, la de 15 por 20, y vamos a dejar un margen alrededor de 2 centímetros. Cortamos el sobrante y vamos pegando hacia el interior. Primero los lados largos. Como el fieltro que yo estoy utilizando es un poquito rígido, no es que sea de buena calidad, lo voy a ir sujetando con pinzas hasta que se seque la cola. Y pasamos a los lados cortos. Pues ya lo tenemos seco y la posición de la caja va a ser esta. Este lado de aquí va a ir apoyado en la base, por eso la medida de 5,8, por eso esta es 2 milímetros más corta que este lateral. Lo siguiente, una vez ya tenemos seca la cola, eso es importante, le voy a hacer un pespunte todo alrededor. El tema de costura en esta caja es opcional. Si no queréis, no se la hacéis y va a quedar igual de bonita. Alguna vez me habéis preguntado qué tipo de máquina o la aguja. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que el hilo sea de calidad, que no se ha comprado en un bazar. La aguja yo utilizo la que llevaba la máquina, creo que es la de 90, si no me equivoco. Y nada más, lo que tenéis que hacer es ir cosiendo despacio, no deprisa, para que la máquina no sufra. Puntada larga y le bajáis la tensión. Ya está, vamos a coser todo alrededor. Y ahora vamos a forrar el interior. Y voy a utilizar esta tela a cuadros. Cortaremos un trocito con un poquito de sobrante. Voy a coserle una orillita todo alrededor con la medida justa de esta pieza. Medimos el ancho y el alto, lo marcamos en la tela y le haremos un dobladillo todo alrededor.
Pues ya está la orilla cosida y, bueno, algo que no os había dicho es que yo los hilos que utilizo, el color, normalmente hago que contraste con el color de la tela. Aquí, por ejemplo, he puesto hilo rojo, en este de aquí hilo blanco, para que se vea el pespunte. Pues esta pieza la vamos a pegar en la parte interior, pero antes de pegarla tenemos que pensar en el cierre. Esta pieza, como ya os dije antes, va a ir así, ¿vale? Esto es lo que va a abrir y cerrar. Entonces, en esta parte de aquí, en esta solapita, antes de pegar la tela, le tenemos que colocar un imán. Yo estoy utilizando este, que es un poquito más grande, de medio centímetro. Marcamos el centro, más o menos, y a unos 2 centímetros. Y lo voy a pegar con pegamento instantáneo. Esperamos que seque un momentito y entonces ya pegamos esta tela. Para colocarla bien en su lugar, yo voy a ir pegándola por secciones. Primero pego la parte del lomo. Y voy a ir colocándole pinzas para que no se me mueva. La otra parte del imán la dejamos caer y la mantenemos ahí para que no se nos pierda. Y una vez ya pegado, con una toallita húmeda vamos a pasar por toda la superficie para asegurarnos de que la tela no se nos manche de la cola. Y así también la fijamos en toda la superficie. Y vamos a esperar a que todo esto se nos seque. Para formar el interior de nuestra cajita vamos a cortar estas 4 piezas en el cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. El alto de las 4 piezas, 5,7 centímetros. 2 de ellas que midan 14 centímetros de largo y otras 2 que midan 18,5 centímetros. Pues vamos a empezar forrando la parte exterior. Para ello voy a utilizar la misma tela que utilicé en el interior. Como no tengo una tira tan larga para cubrir de una sola pieza los 4 laterales, voy a tener que unirlas. Y para ello, si os pasa como a mí, que vais a utilizar una tela que tiene un diseño, tenemos que asegurarnos de que las 2 tiras que cortemos casen perfectamente en el principio y el final, para que en la unión los cuadrados pasen más desapercibidos. Y lo que voy a hacer va a ser pasarle un pespunte en la unión de las 2 piezas. Y pasamos ya a pegar las piezas. Yo, como estoy utilizando la tela de cuadrados, me voy a guiar por la línea de los cuadrados para pegarlo recto. La primera pieza, una de las pequeñas, y dejaremos aquí una pestañita de un par de centímetros. La siguiente pieza, una de las largas, pero vamos a dejar distancia entre las 2 piezas y la distancia va a ser 2 milímetros. Así que me voy a ayudar de un resto de cartón para colocarlo aquí y que me quede 2 milímetros en cada una de las uniones. La siguiente pieza a esta grande será una pequeña y terminaremos con otra grande. Y ahora vamos a pegar hacia el interior el sobrante de tela de los 2 lados largos y uno corto. Una vez ya se me secó, le pasé la costura por el borde, como estoy haciendo con todas las piezas. Y ahora vamos a pegar esta pestañita de tela que dejamos libre por el interior en este otro lado de aquí. Lo vamos a pegar
justito al borde. Ahora ya vamos a pasar a pegar nuestra estructura en la base. La vamos a centrar bien. Primero pegaremos esta parte de aquí y una vez ya la tengamos colocada en su sitio, fijaremos este lateral al lomo de la caja para que se quede bien pegado. Un cordón de cola blanca de carpintero o cola de encuadernar e iremos limpiando el exceso de cola con una toallita húmeda. La parte de la unión hacia el lomo. Y el lomo le he puesto cola blanca por el borde, pero por el centro silicona caliente, para que se pegue rápido. Y ahora voy a colocarle un par de gomitas para que se quede en su sitio mientras la cola se seca. Para forrar el interior de los laterales, una tira de fieltro que rodee toda la caja y la vamos a ir pegando con cola blanca. Pues ya tenemos la estructura de toda la caja forrada y me acabo de dar cuenta del imán, que lo tenía que haber colocado en este frontal antes de pegar esta tela de cuadros y se me olvidó por completo, así que ahora lo voy a tener que poner en la parte de fuera. Le pongo una gotita de adhesivo instantáneo y colocamos la tapa en su sitio. Pues ya tenemos el imán colocado y ahora ya pasamos a decorarla. Antes de colocar la decoración, aquí está el punto en el que tenemos que decidir si queremos que la caja abra así o de lateral, como un libro, para colocar la decoración derechita. Cortamos 3 piezas en cartón contracolado, una para cada lateral y otra para la parte superior. Esta primera de 13 por 18, que cubra gran parte de la superficie, pero dejando un margen de 1,5 centímetros más o menos. Y 2 piezas, una para cada lateral, de 4,6 por 18,5. Una para este lado y la otra para este otro lado de aquí. Voy a necesitar guata, un trocito para cada una de las piezas, porque la decoración la quiero hacer acolchadita. Estos 2 diseños de este trozo de tela, que es un panel con distintos diseños navideños, y trocitos de tela con un tono más clarito para aclarar la cajita. Lo primero, para que se me vaya secando, voy a pegarle la guata al cartón y recortar el excedente. Voy a planchar las orillas a los 2 trocitos del panel que he recortado para que me sea más fácil fijarlo en su lugar y que no se me mueva cuando vaya a coserlo. Lo vamos a pegar con muy poquita cola, simplemente es para que no se me mueva, en el trozo de tela con la que después forraremos los cartones. Centramos en nuestra pieza y comenzamos a forrar pegando la tela por la parte de atrás. Una vez ya se nos ha secado la cola, volvemos a la máquina de coser. Voy a hacerle en esta pieza un pespunte alrededor. A esta otra un pespunte también alrededor y otro por la etiqueta de Christmas. Y esta otra pieza le voy a hacer 3 pespuntes. Uno por esta zona de aquí, enmarcando el dibujo, otro por aquí, para también enmarcar lo que es el marco, y por último otro por el borde. Pues ahora ya vamos a
pegarlo todo en su sitio. Voy a utilizar cola blanca, pero por el borde colocaré silicona caliente para que no se me mueva mientras la cola se me seca. Pues así es como ha quedado la cajita. La verdad es que ha quedado muy bonita, un estilo country, una Navidad farmhouse, y utilizando solamente restitos de tela. Las cajitas que hemos hecho estas Navidades, al igual que todas las que tengo en el canal, se pueden decorar con el estilo que más nos guste. Estas ideas las podemos adaptar para cualquier temporada del año, no necesariamente tienen que ser navideñas. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y decirme en los comentarios cuál de todas las cajitas que hemos hecho estas Navidades os ha gustado más. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.